La muerte de Robbie Pérez y el silencio que duró 7 meses. 7 meses han pasado desde aquella noche devastadora en que la República Dominicana perdió una de sus voces más emblemáticas. Robbie Pérez, el ícono inconfundible del merengue. El hombre cuya interpretación intensa, vibrato inconfundible y fuerza vocal habían acompañado durante décadas la banda sonora de toda una generación. Su muerte tomó por sorpresa al público, a los músicos, a la crítica e incluso a algunos miembros de su propia familia. Pero lo que nadie imaginaba era que, lejos de apagarse con el tiempo, el misterio alrededor de su partida crecería cada día más, hasta alcanzar ese punto exacto en que el silencio se vuelve un mensaje en sí mismo. Y ahora, 7 meses después, la mujer que estuvo a su lado en los años más decisivos de su vida, su esposa, la única persona que realmente conocía lo que se escondía detrás de los escenarios, las giras, las luces y las ovaciones, finalmente ha hablado. Y lo que ha dicho confirma lo que muchos sospechaban, aunque nadie se atrevía a afirmar en voz alta, que la muerte de Robbie no fue simplemente el final de una carrera gloriosa, sino la culminación de un dolor silencioso que él había llevado consigo durante demasiado tiempo. Desde el principio, la noticia de su fallecimiento vino rodeada de confusiones. Comunicados contradictorios, familiares que pedían respeto, amigos íntimos que evitaban entrevistas, representantes que se limitaban a repetir frases vagas como «fue un momento difícil» o «lo importante ahora es honrar su música». En un país donde la vida y muerte de las estrellas suelen convertirse en espectáculo, la actitud hermética sorprendió. Pero también alimentó rumores. ¿Había estado enfermo? ¿Había ocultado un diagnóstico grave? ¿Sufría en secreto? ¿O había algo más personal, más íntimo, más profundo? La viuda de Robbie, conocida por su discreción casi absoluta, desapareció de la vida pública tras el funeral. Para algunos, aquello era un gesto normal de duelo. Para otros, un signo claro de que había algo que ocultar. Y durante 7 meses enteros, 7 meses de homenajes, especulaciones y teorías, ella no dijo ni una sola palabra. No concedió entrevistas, no respondió mensajes, no hizo declaraciones en redes sociales. Nada. Un silencio total. Pero hoy, por primera vez, rompe ese silencio. Y lo hace no para alimentar titulares, sino para ofrecer una verdad que, según sus palabras, Robbie habría querido que el mundo conociera tarde o temprano. Una verdad que no solo humaniza al artista, sino que revela la carga emocional, psicológica y física que él soportó durante años, mientras seguía entregando al público su energía habitual, su sonrisa amplia y esa voz indomable que parecía no agotarse nunca. Según su esposa, Robbie llevaba varios años luchando con un deterioro silencioso. No se trataba únicamente de una enfermedad física, aunque había indicios de que su salud ya no era la de antes, sino de un peso emocional relacionado con presiones personales, profesionales y familiares que él había decidido enfrentar en silencio. Él no quería preocupar a nadie, confesó ella. Siempre decía que su misión era dar alegría, no cargar a la gente con sus tristezas. Esa frase, relatada por ella entre lágrimas contenidas, ha resonado profundamente en todos los que la han escuchado, porque refleja con exactitud la esencia del artista. Robbie era brillante sobre el escenario, pero también era un hombre orgulloso, reservado y profundamente protector con quienes amaba. Prefería callar antes que ser motivo de angustia. Prefería cantar aunque doliera. Prefería sonreír aunque estuviera exhausto. En este primer testimonio, su esposa ha revelado que durante los últimos 2 años, Robbie había sufrido episodios recurrentes de debilidad, mareos, dolores musculares y un agotamiento extremo que él atribuía, al menos públicamente, al ritmo frenético de su carrera. Sin embargo, en privado, confesaba sentirse apagándose poco a poco, y aún así, seguía presentándose en conciertos, grabando, dando entrevistas, manteniendo la misma entrega que lo caracterizaba. Pero lo más impactante de su confesión no es la enfermedad, ni el deterioro físico,
ni los episodios médicos que, según ella, intentaron mantener bajo control sin éxito. Lo verdaderamente devastador es que Ruby, durante años, había cargado con una tristeza profunda que pocos podían imaginar. Su esposa lo describe como una herida que no sanaba, relacionada con pérdidas familiares, presiones económicas, decepciones profesionales y el enorme peso emocional que representa ser una leyenda viviente en un país donde cada éxito se celebra, pero cada fracaso se critica con ferocidad. A ello se sumaba una tensión interna que él jamás admitió públicamente. El miedo constante a no estar a la altura de lo que el público esperaba de él. Ruby siempre sintió que tenía que demostrar algo, explicó ella. Sentía que si bajaba el ritmo, si se enfermaba, si descansaba demasiado, la gente pensaría que ya no era el mismo. Eso lo mató por dentro. Estas palabras han desatado un debate nacional. Porque, más allá del dolor por la muerte del artista, revelan un fenómeno más amplio. La presión que el mundo del espectáculo ejerce sobre los artistas, obligándolos a ocultar enfermedad, agotamiento o tristeza para mantener la imagen del ídolo siempre fuerte, siempre brillante, siempre perfecto. Los amigos cercanos del cantante han confirmado que notaban su cansancio. Uno de ellos relató que, en una de sus últimas presentaciones, Ruby tuvo que sentarse en un camerino durante casi 20 minutos sin hablar, respirando profundamente, intentando recuperar fuerzas para volver al escenario. Cuando le dije que cancelara el show, me respondió: «La gente vino a verme a mí, no puedo fallarles». Ese era Ruby. Pero la viuda ha revelado algo más, algo que va más allá del cansancio, más allá de la presión, más allá del secreto. Ella ha confesado que, en los últimos meses, Ruby le había hablado de una preocupación que lo atormentaba más que cualquier dolor físico: el miedo a dejarla sola. Según su relato, él repetía a menudo: «No quiero irme todavía, no quiero dejarte con todo esto». Y ahora, 7 meses después de su muerte, cuando la vida parece haber entrado en una normalidad incómoda, ella confiesa que ese miedo de él era real, profundo y fundado. Porque había algo más que él sabía y que ella ahora reconoce públicamente. Ruby era consciente de que su cuerpo estaba fallando, de que había señales claras de que algo grave estaba ocurriendo, pero se negó sistemáticamente a realizarse exámenes más profundos, tratamientos invasivos o reposos prolongados. No quería que nadie lo viera débil, dice ella, ni siquiera yo. Durante los últimos 8 meses de vida, según su testimonio, él comenzó a organizar discretamente asuntos personales, cuentas, contratos y documentos, como si se estuviera preparando para una despedida que nunca expresó abiertamente. Y aunque su esposa asegura que él nunca habló de muerte directamente, sí notaba en él una serenidad extraña, una especie de aceptación silenciosa que contrastaba con su energía habitual. La revelación más impactante, sin embargo, llega al final de su testimonio. Ruby siempre quiso protegernos a todos. Su silencio fue su manera de evitar que sufriéramos antes de tiempo. Pero ahora, después de 7 meses, entiendo que guardar ese secreto también era una forma de amor. Y con esa frase, el país entero ha quedado en pausa, porque confirma lo que muchos temían, que la muerte de Ruby no fue inesperada para él, sino para los demás. Que él había sentido su final acercándose, que había elegido callar para no preocupar, que había enfrentado su destino con la misma dignidad y humildad que caracterizó toda su carrera. Pero también abre una puerta inmensa a nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto los artistas deben sacrificar su salud en nombre del público? ¿Quién cuida de quienes pasan la vida cuidando del mundo entero con su música? ¿Quién sostiene al ídolo cuando el ídolo se derrumba en silencio? Ruby Pérez ya no está, pero su historia, aquella que su esposa ha comenzado a revelar, apenas empieza. La confesión completa, lo que la viuda de Ruby Pérez reveló entre lágrimas. Cuando la viuda de Ruby Pérez decidió finalmente hablar después de 7 meses de silencio absoluto, nadie imaginaba que su testimonio sería tan profundo,
tan desgarrador y en muchos aspectos tan revelador. Ella no salió ante las cámaras para buscar fama, ni para generar polémica, ni siquiera para imponer una versión oficial de los hechos. Lo hizo, según sus propias palabras, porque ya no podía seguir cargando sola con esta verdad. Una verdad que, como se ha ido descubriendo, estaba compuesta de fragmentos dolorosos, silencios intencionados, decisiones difíciles y un amor inmenso que sobrevivió incluso a la muerte. La viuda describe con detalle los últimos meses de vida del artista, un periodo marcado por señales que el público nunca percibió, pero que ella vivió con un nudo constante en el estómago. Ruby, con toda su grandeza y su voz poderosa, había comenzado a cambiar. No era un cambio evidente a primera vista, pero sí profundo para quien convivía con él día tras día. Ella recuerda que todo empezó con pequeños episodios. Un leve temblor en las manos después de los conciertos. Un cansancio que no mejoraba con el descanso. Un dolor en el pecho que él atribuía al estrés y al envejecimiento. Cada vez que yo le decía que debía hacerse un chequeo médico completo, él me sonreía y decía, «Eso es porque ya no tengo 20 años». Pero su sonrisa no me convencía. Había algo más en sus ojos. Ese algo más se volvió más evidente cuando Robbie comenzó a evitar hablar del futuro. Durante décadas, él había sido un hombre lleno de proyectos, nuevas giras, nuevas grabaciones, nuevas colaboraciones. Sin embargo, de repente, empezó a decir frases que lo pintaban como un hombre cansado, resignado, y en cierta forma, preparado para un final que él presentía. Me decía que lo importante era dejar todo en orden, cuenta ella, que la música ya había hablado por él, y que lo único que quería ahora era paz. Era la primera vez en tantos años juntos que ella veía en él una especie de rendición interior, un cansancio profundo que no se curaba con descanso físico. Pero no era solo cansancio. Había miedo. Un miedo que él nunca expresó claramente, pero que se reflejaba en su forma de caminar, en la lentitud de sus movimientos, en la manera en que se quedaba en silencio después de ciertos dolores repentinos que lo obligaban a apoyarse en una mesa o detenerse a respirar hondo. Y aún así, nunca quiso ir al hospital. Nunca quiso hacer pruebas. Nunca quiso aceptar la posibilidad de que algo serio estuviera ocurriendo. Me juró que si algún día se sintiera muy mal, él mismo me lo diría y buscaría ayuda, cuenta la viuda. Pero ese día nunca llegó. Él eligió guardarse todo. El relato sigue y se hace más crudo. Su esposa describe cómo, en los últimos meses, Ruby empezó a tener dificultades para dormir. Pasaba largas horas despierto, mirando al techo, respirando lentamente, como si estuviera contando los latidos de su propio corazón. Ella recuerda que solía despertarse en medio de la noche y verlo sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida, como si estuviera repasando mentalmente toda su vida. Una noche me desperté y lo encontré llorando en silencio. Le pregunté qué pasaba y él solo dijo, «Estoy agradecido por todo, pero siento que el tiempo se me está acabando». Yo pensé que era una idea pasajera, pero ahora entiendo que él ya sabía lo que venía. Ella se quiebra al contarlo, y no es para menos, porque lo que sigue es la parte más íntima y más vulnerable del relato. La confesión de que Robbie había estado ocultando síntomas más graves de lo que nadie imaginaba. En los últimos 2 meses, según ella, él empezó a perder peso de forma notable, aunque aseguraba que era por la falta de apetito causada por el estrés. También tenía episodios de dolor intenso en el pecho y la espalda, pero se negaba a tomar analgésicos fuertes, insistiendo en que todo estaba bajo control. La viuda relata que llegó un punto en que incluso caminar le provocaba fatiga extrema, pero nunca quiso cancelar una presentación o decepcionar a sus fanáticos. En una de sus últimas conversaciones, ella le preguntó directamente si tenía miedo. Él le respondió, «No tengo miedo de morir. Lo que me duele es dejarte sola con todo». Esa frase se convirtió en el centro emocional de los últimos meses de su relación. Un hombre que sabía que su final estaba cerca,
y una mujer que no sabía cómo detener lo inevitable, porque él no se lo permitía. Pero el secreto más doloroso vino después. La viuda confesó, por primera vez, que Robbie había recibido un diagnóstico médico preliminar casi un año antes de su muerte, pero que él decidió ocultarlo de manera absoluta. Recuerdo claramente el día en que el médico le dijo que debía hacerse estudios adicionales porque había señales preocupantes. Él me miró y dijo que no era nada, que solo eran exámenes rutinarios. Yo le creí, hasta que encontré el documento. Ella encontró una carta médica guardada en un cajón, con recomendaciones para estudios urgentes relacionados con el corazón y el sistema circulatorio. Cuando lo confrontó, Robbie simplemente le pidió que no insistiera. Él me dijo, «Mi vida ha sido más larga y más hermosa de lo que yo jamás imaginé. Si el final llega, está bien. Solo quiero que me recuerden cantando, no conectado a máquinas». Ese fue el secreto que la viuda guardó durante meses después de su muerte. Un secreto que para ella significó rabia, impotencia, tristeza y un amor inmenso mezclado con incomprensión. A veces lo culpo por no haberse cuidado, pero otras veces lo entiendo. Él no quería que su público lo viera apagarse lentamente. Ella también confesó que Ruby había dejado instrucciones claras para su funeral y para lo que debía hacerse con su legado musical. Él había preparado cartas personales para algunos amigos cercanos, donaciones para proyectos comunitarios y mensajes inéditos que, según ella, pronto saldrán a la luz. Ruby quería que su música siguiera ayudando incluso cuando él ya no estuviera aquí. Pero la parte que más ha conmocionado al público es la declaración final de la viuda. Ruby sabía que iba a morir. Lo supo meses antes, y eligió callar para protegernos. Estas palabras han estremecido al país entero, porque dibujan la imagen de un hombre que enfrentó la muerte con valentía, pero también con una soledad inmensa. Una soledad autoimpuesta para no causar dolor, pero que terminó afectando profundamente a quienes lo amaban. Durante meses pensé que era injusto que él se hubiera callado, pero ahora entiendo que guardar silencio fue su forma de amar. Y aunque me duela aceptarlo, tengo que respetarlo. Con estas palabras, el público ha comenzado a ver la muerte de Ruby Pérez desde otra perspectiva, no como un final abrupto, sino como un proceso silencioso, íntimo y profundamente humano. El legado emocional de Ruby Pérez y la verdad que cambia todo. La confesión de la viuda de Ruby Pérez no solo ha abierto una ventana hacia los últimos meses de vida del artista, sino que también ha encendido un debate profundo sobre el legado emocional, humano y cultural que él dejó atrás. Porque la muerte de un ícono musical no se mide únicamente en el número de discos vendidos o en las ovaciones que recibió en vida, sino en la manera en que su ausencia transforma a quienes lo amaron, a quienes lo escucharon y, sobre todo, a quienes compartieron su intimidad más allá del escenario. La viuda de Robbie, con el corazón aparentemente desgastado pero con una determinación admirable, reconstruye los días posteriores a la muerte del cantante, un periodo que ella describe como un desierto silencioso donde cada rincón de la casa parecía una réplica de su voz. No tuvo tiempo para llorar, no tuvo tiempo para entender, no tuvo tiempo para asimilar el vacío. Apenas una semana después del fallecimiento, el país entero exigía respuestas, entrevistas, homenajes, aclaraciones. Yo estaba rota, confiesa ella. Pero la gente quería saber más, como si yo tuviera la obligación de explicar lo que ni siquiera yo entendía en ese momento. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezó a descubrir lentamente la magnitud emocional del silencio que Robbie había mantenido mientras vivía. Al abrir sus cajones, encontró notas sueltas con frases como «Todo estará bien», «No quiero que sufran por mí» o «Mi música quedará, eso es suficiente». También encontró grabaciones de voz que nunca habían sido publicadas, pequeños ensayos donde él hablaba más como un ser humano cansado que como la estrella del merengue que todos conocían. En esas grabaciones, su tono era suave, íntimo, casi frágil.
Ella cuenta que una de las más duras fue una donde él decía: «Si algún día no estoy, por favor recuerda que di todo lo que pude. No siempre fui fuerte, pero siempre amé con el alma». Estas palabras la persiguieron durante semanas, porque confirmaban lo que ella ya presentía. Ruby no quería irse, pero sabía que no podía detener lo que su cuerpo le estaba diciendo. A medida que la viuda fue reconstruyendo esos fragmentos, también comenzó a comprender que él vivió sus últimos meses con un sentido de despedida no declarada. En uno de los cajones del estudio encontraba partituras marcadas con anotaciones como «Mi última versión», «No cambiar más esto», o simplemente «Gracias». Eran pequeños rastros de alguien que sabía que su tiempo se agotaba, pero que no quería convertir su final en un espectáculo. Ruby no quería cámaras, no quería hospitales, no quería ser visto vulnerable, repite ella. Y esa frase ha dejado huella en sus admiradores, que ahora miran sus últimas apariciones públicas con otros ojos. Esa sonrisa brillante que parecía tan natural, ahora se ve como un acto de valentía. Esa energía en el escenario ahora se percibe como un esfuerzo enorme, casi sobrehumano. Pero, ¿qué pasa con el legado emocional que deja alguien como Ruby Pérez? Para la viuda, este legado tiene dos caras, una hermosa y luminosa, y otra profundamente dolorosa. La cara luminosa es evidente. Ruby fue un puente entre generaciones, un símbolo nacional, un hombre que convirtió sus vivencias en arte. Sus canciones siguen sonando en emisoras, en fiestas, en reuniones familiares. La gente sigue dedicando sus temas a seres queridos, sigue bailando su merengue con alegría, sigue recordándolo como parte viva de la memoria colectiva dominicana. La cara dolorosa, sin embargo, es la que la viuda carga a diario. Ella explica que, aunque muchos creen que su silencio tras la muerte de Ruby fue una estrategia o una imposición familiar, la verdad es mucho más simple y más humana. Yo necesitaba tiempo para entender por qué él eligió cargar solo con tanto dolor. Durante meses, ella luchó contra sentimientos contradictorios. Por un lado, admiraba su fortaleza, su discreción, su dignidad. Por otro lado, no podía evitar sentirse herida al descubrir que él no la dejó acompañarlo plenamente en su sufrimiento. Lo que más me dolía, dice ella, era pensar que él sentía que debía protegerme incluso del dolor de verlo enfermo. Esa revelación la cambió para siempre. Cambió su forma de ver la vida, la familia y hasta la fama. Cambió la manera en que entendía el amor de Ruby. Y cambió, sobre todo, su relación con la memoria del cantante. Con el tiempo, ella empezó a recibir mensajes de cientos de fanáticos que compartían su propia visión del artista. Personas que crecieron escuchándolo, parejas que se enamoraron con su música, familias que lo consideraban parte de sus historias personales. Ese cariño multitudinario la ayudó a ver que Ruby no solo le pertenecía a ella, sino a todo un país. Sin embargo, ella también reconoce que este amor colectivo fue, en parte, la razón por la que él eligió callar su deterioro. Él sentía que tenía una responsabilidad con su público, como si estuviera obligado a mantenerse firme, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Esa presión, ella afirma, fue una de las causas emocionales de su declive. No porque el público fuera cruel, sino porque la fama, por naturaleza, es exigente y nunca descansa. Los artistas se convierten en símbolos, y los símbolos no pueden permitirse debilidades. Durante los meses de duelo, la viuda de Ruby tuvo que enfrentar otra verdad difícil. La muerte de su esposo no solo dejó un vacío emocional, sino también un vacío práctico. Ella tuvo que hacerse cargo de trámites, documentos, asuntos legales, contratos inconclusos y homenajes que no sabía si él habría aprobado o no. Hubo momentos en que sintió que el peso era insoportable. Momentos en que se preguntaba si había sido egoísta al no obligarlo a buscar ayuda médica. Momentos en que lloraba no solo por la pérdida, sino por la carga. Pero también hubo un punto de inflexión. Un día, revisando un viejo cuaderno de notas de Ruby, encontró una frase escrita con su letra firme. «No vivas en mi muerte».
Vive en lo que te dejé. Esa frase la despertó de un letargo emocional que había durado meses. La empujó a reconstruirse. La inspiró a hablar, a romper el silencio, a contar la verdad que Robbie nunca se atrevió a decir en vida. Y sobre todo, la ayudó a encontrar paz. Hoy, la viuda asegura que su confesión pública no es un acto de dolor, sino de liberación. Robbie vivió como quiso y murió como decidió. Yo solo estoy honrando su voluntad. El país entero ha interpretado estas palabras como un cierre simbólico, pero también como una invitación a mirar con más humanidad a las figuras públicas. Porque la historia de Ruby Pérez no es solo la de un artista legendario, sino la de un hombre que llevó sobre los hombros más peso del que podía soportar. Y ahora que la verdad finalmente ha salido a la luz, su viuda espera que su historia no sea vista como una tragedia, sino como un recordatorio. Los ídolos también son humanos, los cantantes también se rompen, los fuertes también callan, y a veces el silencio no es cobardía, es amor,